un gran amigo en mi niñez y adolescencia al que le decíamos el sucio. En parte porque era poco afecto a la ducha, pero fundamentalmente porque jugaba sucio. Era tramposo. Ya en la infancia, si veía que iba perdiendo a la bolita o a la figurita, el tipo agarraba un puñado y salía rajando. Se la llevaba antes de perderla. En el fútbol jugaba de 9, el sucio. Y cuando entraba al área vos no sabías si marcarlo o no, porque si le sacabas la pelota, el tipo volaba por el aire y pedía penal. En el ajedrez, cuando veía que la derrota era inminente, realizaba algún movimiento supuestamente torpe y tiraba el tablero y sus piezas. Luego las levantaba y las acomodaba de tal manera que el que iba ganando era él. El sucio, cuando veía que iba a perder, hacía trampa. Algo así está haciendo el neoliberalismo hoy en el mundo. Va de crisis financiera en crisis financiera, fabrica desempleados por millones, aparecen focos de pobreza donde hacía décadas no había. Los países más pobres, explotados por las potencias, generan millones de refugiados. Las manifestaciones contra gobiernos neoliberales recrudecen. En Francia, en España, en Italia, en Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos y tantos otros países. En Argentina, un gobierno neoliberal quedará para el récord Guinness al lograr que en un solo mandato endeudar a un país desendeudado y caer en default en 4 años. Nunca había pasado. Pero además, con la montaña de dinero que pidió, en vez de mejorar la vida de la gente, Macri mandó a 8 millones a comer en comedores. El fracaso del neoliberalismo, última etapa del capitalismo, es evidente. La respuesta a ese fracaso ya indisimulable es un cambio de paradigma en la manera de hacer política. Es el fin de la política, es el relato ficcional, es el discurso delirante, es el reemplazo del debate político por una narración irracional que apunta a confundir al tiempo que evade el debate. Es el engaño permanente. Como mi amigo el sucio, el neoliberalismo, al verse derrotado, hace trampa. No puede discutir política ni comparar resultados de distintos gobiernos porque pierde por paliza. Entonces decide salirse del debate racional y armar un discurso ficcional y delirante. A mí igualmente me parece una falta de respeto del entorno de Cristina, la propia Cristina Fernández de Kirchner, decirle el gordo al presidente despectivamente. Bueno, ¿no? Ezeiza es donde los nacionales y populares cazan a los gorilas. A mí me da la sensación que arrancó el macartismo y la casa de brujas del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Y usted dice que Cristina hoy es golpista de Alberto Fernández. Exacto. O sea que ella está haciendo un... Usted acaba de decir que ella está haciendo un golpe de Estado dentro de la coalición cívica, de la coalición de gobierno, Exacto. perdón. Y se quieren llevar por delante la República y las instituciones. Si tira tanto la cuerda. Y Estaban ahora imaginando Cristina, otra cosa. cada vez, si se lo lleva puesto, poner que se lleve puesta ella misma, se rompe el sistema. En el marco de este delirio, el ciudadano no puede ejercer el habitual ejercicio reflexivo de comparación de gestiones para decidir candidatos en una elección. Una comparación racional sería, en 2003, el peronismo recibió del neoliberalismo un 57% de pobreza. En 2015 se fue con un 26%, según el INDEC de Macri. La mitad. Cristina bajó la pobreza a la mitad. Luego vino el neoliberalismo de Macri y Larreta de nuevo y la subió al 45%. Casi el doble. En 2003 se recibió del neoliberalismo un 27% de desempleo. Cristina lo bajó al 6%. Y volvió al neoliberalismo de Macri y Larreta y lo subió al 11%. Casi el doble. En 2003 el neoliberalismo dejó 11 millones de personas alimentándose en comedores. Cristina logró que todos, o casi todos, volvieran a comer en sus casas. Y el neoliberalismo de Macri y Larreta mandó 8 millones a comer en comedores otra vez. En 2003 el neoliberalismo dejó al país en default y endeudado con el FMI.
Néstor le pagó al FMI y nos llevó al menor nivel de deuda sobre PBI de los últimos 40 años. Luego vino Macri, nos hiperendeudó de nuevo y tomó además una deuda con el FMI impagable. Por eso no pueden comparar. Por eso apelan al delirio y la confusión. Y la pandemia en Argentina, yo creo que ya se terminó. Esto hoy es un plan de exterminio por acción y por omisión. Hoy creo que Cristina habló con el silencio. Claro. Y el barbijo. Eso. Y el barbijo. Y se sacaba el barbijo, la cara. Y los gestos, es decir, vos bien decís, hoy marcó una nueva forma de hablar, el silencio. El año pasado la deserción que hubo en la educación se refleja también a la inseguridad que hay hoy en día, ¿no? Acá debe haber un impedimento de negocio político, una promesa, un compromiso, una letra oculta, chiquita, con China y con Rusia. Porque del kirchnerismo podemos esperar cualquier cosa. El cinismo, el patoterismo, el genocidio. Este es el realismo trágico, no mágico, de un kirchnerismo que siempre se coloca del lado de los delincuentes. El peronismo dio medicamentos gratis, computadoras, plan Progresar, plan Procrear y tantas cosas. Macri la sacó. Aún en pandemia, Alberto ya comenzó a reconstruir otra vez, con la enorme quita de la deuda, con las compus, con los remedios, con el plan Progresar, con el plan Procrear, con el crecimiento industrial, con el crecimiento de la obra pública, ambos por arriba de 2019, sin pandemia. No es difícil decidir a quién votar si podemos reflexionar, pero es imposible reflexionar si estás enajenado por los medios. Viste, la vacuna se va a llamar Sputnik Vida. Vida, sí. Y ese Vida, el nombre lo puso Máximo Kirchner. El neogolpismo, de lo que hablamos básicamente, es de las formas que hay hoy en día de los golpes de Estado, ¿no? Que son diferentes a los golpes de Estado de los militares. El gobierno las perdió en las PASO, con esa derrota sospechosa para mí. ¿Cómo sospechosa? Sí, yo creo que no. Yo creo que hubo fraude en las PASO. El CEO de Pfizer dice que no hubo pedidos de retorno. Primero, yo tengo libertad de expresión. Segundo, yo puedo hacer una deducción. No se puede ir más a fondo con semejante nivel, yo diría, de cleptocracia de las vacunas. Cleptocracia de las vacunas. Ojo, médicos. Ojo a los que están firmando cosas que no tienen que firmar. Ojo a los que dicen que alguien muere de COVID si no muere de COVID. Dejen hacer autopsias. No solo aquí, en el mundo, los gobiernos populares son acusados de autoritarios, autócratas, dictadores, populistas, comunistas, fraudulentos. Un delirio que no te permite pensar. Y la otra herramienta electoral es la campaña de propaganda que arman desde un periodismo supuestamente independiente. Para la gente yo soy Ultra K y la Nata es independiente. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, los medios hegemónicos. Y porque yo digo desde donde hablo y la Nata dice que es independiente. De esa manera venden un candidato como si fuera un shampoo. Hacen propaganda. Sé todo el tiempo en tu vida pública como el otro día en Intratables. Te pido por favor. No puedo vivir enojada, Jorge. Los tarifazos había que hacerlos. Ahí la discusión era cosa. Kirchner dijo ayer que vos podías quedarte 8 años. ¿Macri gobierna para los ricos? No, eso me parece una pavada. O sea, lo que quiero decir es, cuando sos vos enteramente, aún enojada, sos increíble. Fue genuino. No escuches a los asesores de prensa, a los Durán Barba, a los nadie. No escuches a nadie. Conectate con vos y sé vos. Bueno, ¿cómo no votar a un candidato que es tan alabado por el periodismo independiente? Apoyaron los tarifazos, niegan que sean un gobierno para ricas ante toda evidencia de lo contrario, y en un nuevo estilo, hasta hace poco desconocido, halagan. El presidente Macri no presiona a los jueces para un lado ni para el otro. Eso es toda una novedad. Mauricio Macri dio un paso hacia la gloria política. María Eugenia persigue todo tipo de delitos y les complica la vida. Por eso los corruptos la odian tanto y por eso la gente la quiere tanto. Leuco, el gran halagador, justificó la persecución y vendió a Vidal como si fuera un producto. Majul, por su parte, le dijo a su público que Macri era como Mandela. Tercer año consecutivo que nos recibe, cumpliendo
su promesa. Esa idea, cumplir. Macri está en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular, digo, está en su eje, seguro, tranquilo, preocupado por el cepo, por la inflación, pero está como en un estado zen, con algo, quiero decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó. Hay que reconocer que es muy difícil sustraerse a votar a Mandela. No congraciarse con los candidatos de los periodistas que entran a tu casa todos los días. Yo sigo siendo del PRO, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones. Un brindis por ustedes, por el país, por nuestro país, por la Argentina, por la gente. Presidente. Diana. María Eugenia, ¿es verdad que por ahí a la noche vas a un hospital sin avisar? Tipo 10:30 de la noche, y entras y para ver qué están haciendo, qué falta. Es la dirigente con mayor grado de credibilidad de nuestro país en este momento. Es una cosa fabulosa. Tan chiquita que parece, tan bebida. Es muy difícil evitar ser cooptado. No es solo en los programas políticos, la derecha organizó a las figuras del espectáculo para que formaran parte de la campaña de propaganda de sus candidatos. Son decenas, son cada vez más. Entrar a ese grupo de élite tiene muchas ventajas. Este es el enfermo populista que está operando el señor Mauricio Macri, el ingeniero, el presidente de la nación, al que eligió una parte de la Argentina para que cure al cuerpo social. Están diciendo poco menos que Macri es la dictadura, que Macri es el ajuste, que Macri va por todo. Es muy curioso, es muy de psicopatía pública. Es todo lo que se le enrostraba al gobierno kirchnerista. El gobierno no quiere ser la Alianza de la Rúa. El gobierno quiere correr al peronismo con la fusta de la gobernabilidad. Por eso Macri se cuida mucho. La Nata, Majul, Leuco, Feynman, Viale, Cristina Pérez, Nelson Castro, Wieniawski, Novarecio, Canosa, Echecopar, Fantino, María Laura Santillán, Tenenbaum, O'Donnell, Siete Case, Mariana Fabiani, Mirta, Susana y tantos otros llegan a un nivel de elogios con casi nulos antecedentes en la política internacional, destinados a políticos de un partido que generó un daño que llevará años y años reparar. Señora María Eugenia, soy la historia, necesito que sea presidenta. No la conocí todavía así personalmente. Pero así golpea. Todavía no me vino a buscar. Tampoco quedaba otra alternativa, había que pedir plata sí o sí, ¿no? No había manera de... Ellos podían tener la alternativa de no darnosla. No, claro, eso seguro. Las lágrimas en el Teatro Colón fueron expresión de lo que usted vio en ese momento o fueron expresión también de la tensión acumulada. Usted vivió muchos meses, días de tensión. La otra pregunta es sobre el papel importante que para mí injustamente no se menciona de su esposa. Sola. Muy bien. Porque sabes que te juro que tengo mensajes preguntándome. Preguntale si está en pareja, preguntale si está en pareja. ¿Sola o soltera? ¿Cómo? ¿Sola o soltera? Soltera, está muy movilizado, presidente. Muy, pero calmarme un poquito. Está bien. Movilizado por los afectos, porque mucha gente puso el voto y confía en usted, porque se espera que sea un presidente especial. Sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Y entonces ¿se emociona diciendo eso? Sí, claramente. Gracias, María Eugenia. Gracias, que siga puesta ahí, sos muy valiente, sos muy trabajadora, sos una persona honesta y la verdad que es tanto lo que hay que hacer en la provincia que sé que todos los bonaerenses tienen mucha fe en que se puedan hacer. Mauricio ama a su esposa. Eugenia está sola, soltera. Él está movilizado por los afectos. Ella es muy valiente. ¿Cómo está el corazón? El corazón bien. El amor es una buena medicina para el corazón, así que estoy muy bien. Presidente, ¿duerme bien a la noche? Sí, duermo muy bien. Y después de las elecciones, después de la presentación en el CCK, si es más alto, si es más rubio, si es más ojos celestes, el presidente. Me convocó a trabajar a Boca, trabajé a Donoren un año para Boca, hicimos un programa hermoso. Sí, a Donoren, porque yo tenía otro trabajo y a mí me gustaba hacerlo a Donoren. ¿Cuál crees que es la mejor alternativa que hay hoy? Yo creo que lo ideal... ¿Vidal? Vidal puede ser. ¿Hablas con el presidente? Sí, por WhatsApp cada tanto.
Sí, WhatsApp también. Como vos, Luis. Perdón, no me van a hacer. Eso lo hacía yo cuando era. Perdón, una tontería. Mande emoticones. A ver qué les parece este Macri emocionado. Una televisión pública más abierta, un presidente que no abusa, no hace cadenas nacionales, no hay estigmatización hacia el que piensa diferente, se puede pensar. Así que desde ese punto de vista hay una actitud política del gobierno muy positiva de dialogar con el peronismo, con los opositores sin ningún tipo de problema. Así que desde ese punto de vista se está mejor. Considerando el hecho de que Macri es hoy a nivel mundial uno de los 5 tipos más atractivos que hay en el mundo. Presidente, perdón, ¿usted qué edad tiene? 58. 58, ¿no? Es visiblemente más grande que yo. Duerme bien, se emociona, manda emoticones. Es uno de los tipos más atractivos del mundo, dijo Longobardi. Estos periodistas que te vendieron a Macri en 2015, que justificaron cada una de sus canalladas, que mientras te esquilmaba, mientras le robaba a los pobres para darle a los ricos, se deshacían en elogios hacia él, en los próximos meses, estos tipos te van a vender a los actuales candidatos. Llegamos a las elecciones en medio del discurso delirante de los medios y con los periodistas más famosos elogiando descaradamente a los candidatos de un partido y acusando a los del otro de genocidas. Alberto tiene un problema adicional. Tiene que mostrar las cosas que evitó, las que no están, lo que no ocurrió. Tiene que mostrar que podían haber mucho más muertos si no convertía a Argentina en uno de los 18 países que más gente vacunó, entre 200 países. Tiene que demostrar que evitó que faltaran camas, que faltaran hospitales, que faltaran respiradores, como faltaron en otros países, que evitó saqueos, como en tantos países, que evitó las colas del hambre de Nueva York, de Madrid y tantos lugares, que evitó el desabastecimiento, como en Italia, España y otros países. Es muy difícil valorar lo que no ocurrió. Tardaremos años en agradecerle a Alberto todo lo que hizo por nosotros durante la pandemia, como llegamos tarde a agradecerle a nuestros viejos sus cuidados. Por eso es importante recordar que fue Cristina quien lo eligió, que ella sabe quién es Alberto y de qué será capaz en tiempos normales. Y por eso es importante el acompañamiento de Cristina, porque ella sí, tiene mucho derecho para mostrar. Ella encontró un país con 27% de desempleo, 55% de pobreza, 26% de indigencia, y se fue en 2015 con los trabajadores abarrotando los lugares de veraneo, con restaurantes llenos, con bares llenos, con ventas anuales de 1 millón de autos y 700.000 motos, 0 kilómetros. De una industria destruida logró un crecimiento industrial del 96% según la UIA. Duplicó de 60 a 120 millones de toneladas la cosecha, según la Bolsa de Cereales de Rosario. Casi duplicó el PBI, creó riqueza y la distribuyó como solo Perón lo había hecho. La mitad de los jubilados no tenía jubilación, la mitad de los mayores no tenía jubilación. Y ella lo llevó al 98%. Creó la maravillosa asignación universal por hijo. Y el plan Progresar, y el plan Procrear, y sacó la ley del peón rural, y la del personal doméstico, y la identidad de género, la de fertilización asistida. E invirtió en ciencia, creó la ARSAT, y repartió científicos, y repartió 5 millones de computadoras para los pibes. Abrió universidades, terminó Yacyretá, triplicó la cantidad de kilómetros de trazado de autopistas. Cristina nos llevó de la tristeza de 2001 a la fiesta del Bicentenario. Repito, Cristina nos llevó de la tristeza de 2001 a la fiesta del Bicentenario. Por eso tiene que ser la cara visible de esta campaña junto a Alberto. Necesitamos que Alberto se fortalezca con más legisladores para los próximos años. Sabemos que entonces va a ser elegido por 4 años más. Ante las penurias de la pandemia hay que prometerle al pueblo un futuro feliz. Ante el ruido y la furia del discurso dominante y ante la propaganda impúdica del periodismo canalla, la única que puede prometer hacerte feliz y ser creíble es Cristina. Por eso los nombres que elijan para la fórmula son menos relevantes que ella esté en la fórmula, que ella esté como cara visible en cada acto. Igual que el 2019, la fórmula, la dupla protagonista de esta elección, son Alberto, Cristina y Axel Kicillof. Buenos días, esto es Navarro
2023.